Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a abarcar lo que son los diseños no experimentales dentro de psicología y vamos a ver algunas clasificaciones bastante extensas, pero sé que va a ayudar a lo que es la adquisición de conocimiento. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue el diseño n pequeña o n es igual a 1 también se le puede denominar, que es cuando se trabaja en consultorio, ¿verdad? En donde el diseño AB corresponde a realizar una línea de base y luego realizar el tratamiento y categóricamente la medición de nuestra variable, ¿verdad? Nuestra variable dependiente, que sería la conducta que quisiéramos modificar. Tenemos el diseño ABA, otra vez lo mismo, hacemos una línea de base, posterior la implementación del tratamiento con la medición de la conducta y seguidamente se retira el tratamiento y se vuelve a hacer la medición de la conducta sin el tratamiento. Sería ABA. El diseño ABAB es similar al anterior, otra vez se mide la conducta, se tiene una línea de base, posteriormente se aplica el tratamiento, se sigue midiendo la conducta, posteriormente se hace una evaluación de la conducta sin el tratamiento y posteriormente implementando el tratamiento nuevamente. El diseño ABCB corresponde justamente a realizar una evaluación de línea de base de la conducta, posteriormente la implementación del tratamiento, se retira el tratamiento y se pone una condición extra, ¿verdad? Que no tenga que ver con el tratamiento, se sigue midiendo la conducta y posteriormente se vuelve a implementar el tratamiento para ver si los cambios se deben debido a la intervención. Eh, Referente a diseño de interacción, diseño de interacción hace referencia de evaluaciones justamente de la conducta en diferentes niveles, ¿verdad? Que tiene que ver con, como se mencionó anteriormente, eh, con la... esperen que me da. Y el de interacción hacía referencia cuando se ponía a prueba al grupo control la intervención de los tratamientos de manera individual y al grupo experimental, o el caso experimental sería la combinación de la intervención de dos tratamientos, ¿sí? Un mínimo. Bueno, se pueden hacer más, pero puede ser un poquito más complejo. Entonces, el diseño de interacción hace referencia cuando se ven los efectos en la conducta, en este caso ya que en psicología estudiamos la conducta humana, cómo puede modificarse, ya sea con la aplicación de los tratamientos de manera individual dentro del grupo control y combinado con el grupo experimental. O grupo de tratamiento, vamos a decirlo así para no confundir con diseño experimental o casi para no entrar en ese debate. Después tenemos el diseño de línea de base múltiple que vamos a decir que combinan la modificación de varias conductas con la interrelación de varias técnicas de tratamiento, ¿sí? Entonces, cuanto más complejo es, más calidad tiene justamente la, la intervención. Entonces entramos en lo que es los diseños no experimentales, específicamente el diseño ex post facto, que consiste en la selección de los sujetos después de haber ocurrido una variable independiente. En este caso estamos trabajando con variables independientes que no pueden ser manipuladas o en el caso de que puedan ser manipuladas, no pueden ser sometidos a estudios experimentales o cuasi experimentales debido a que por ética puede ocasionar daño al sujeto, ¿sí? Existen unas variables que actúan, variables independientes que actúan de manera pasiva, como en el caso del sexo, la edad, la preferencia de una clase social, etc. ¿Sí? No se tiene control de las variables, ni se pueden influir en ellas porque ya ocurrieron. Eso corresponde a lo que son las variables independientes. Entonces, la característica principal de los estudios ex post facto es que no se manipula variable independiente, que es una característica esencial de los estudios no experimentales, ¿sí? La variable independiente está asociada al sujeto y esa característica es suya, eh, como en el caso del sexo, es una variable organísmica, ¿sí? Que en este caso actúa de manera pasiva.
y categóricamente no se pueden manipular. Este tipo de estudio es aplicado en diferentes especialidades dentro de la psicología, clínica educativa, evolutiva o del desarrollo, ¿verdad? O psicología aplicada. Bueno, como ya vimos, la característica esencial es la no manipulación de variable independiente. Se pueden crear hipótesis, porque existen algunos casos que se pueden establecer relaciones, eh, vamos a decir, hipótesis relacionales y no poder realizar hipótesis causales debido a que en este tipo de diseño carece de esa posibilidad de establecer relaciones causales por la falta de la aleatorización y la falta de manipulación de variable independiente, cosa que sí se puede hacer en los estudios experimentales. Entonces, esto es específico dentro de los estudios, o sea, estas características que mencioné de manipulación de variable independiente, control de variables extrañas y la aleatorización son propios de los estudios experimentales. Ahí sí podemos redactar hipótesis causales. Entonces, justamente en este caso podemos llegar a tener validez externa siempre y cuando la selección de los sujetos se den en su entorno natural, ¿sí? Y que sean representativos a la población de estudio, o sea, que puedan seleccionarse en la aplicación del cálculo del tamaño muestral, seleccionar aleatoriamente los casos, ¿sí? Cosa que es importante, pero carece de validez interna justamente por la falta de los criterios que corresponde a la validez, a lo que es a la validez interna de manipular variables independientes y poder justamente controlar variables extrañas. Es muy limitado eso dentro de los estudios post facto, ¿sí? Para poder aclarar. Y existen dos tipos de estudios post facto, los retrospectivos y los prospectivos. La retrospectiva hace referencia en que la variable independiente ya ocurrió, ¿sí? Se trata de buscar las posibles causas y se parte justamente de la variable dependiente que se midió, ¿sí? De alguna manera. Mientras que los estudios o dentro de los tipos de investigaciones post facto prospectivos se conoce ya la variable independiente y se pretende evaluar, ¿verdad? Sus consecuencias, o sea, evaluar la variable dependiente posteriormente, ¿sí? Esa sería la consecuencia. Entonces, tenemos diferentes tipos de diseños ex post facto y depende justamente de estas dos clasificaciones, ¿verdad? La retrospectiva y la prospectiva. Como les mencioné, la retrospectiva parte de tener una variable dependiente, ¿sí? Y se trata de reconstruir, de conocer cómo se manifestaron las variables independientes de manera pasiva, o sea, por eso evaluar retrospectivamente, hacia el pasado, ¿sí? Mientras que los estudios prospectivos parte de una variable independiente y trata de ver las consecuencias en las variables dependientes, ¿sí? Y tenemos tres clasificaciones dentro de la retrospectiva. Tenemos la simple, la comparación de grupos que se dan en los estudios de casos y controles, y de grupo único. Vamos a ver enseguida esa clasificación. Mientras que la prospectiva tenemos simple, complejo, grupo único y evolutivo, que hace referencia a una clasificación que se aplica dentro de los estudios de la psicología evolutiva o del desarrollo. Entonces, el diseño retrospectivo simple. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Verdad? La variable dependiente se toma un valor, ¿sí? Por eso se hace parte de la variable dependiente. Se selecciona un grupo de sujetos que posee esa determinada característica o esa variable dependiente y posteriormente lo que se hace es evaluar retrospectivamente la variable independiente. ¿Y qué características tiene que tener para poder evaluar esa variable independiente? Debe ser relevante para explicar el fenómeno bajo estudiado, o sea, debe tener un buen fundamento por medio del marco teórico, que eso es importante, y posteriormente debe anteceder categóricamente a la variable dependiente. De ese modo sí se puede hacer este tipo de estudio. Entonces, es útil para poder explorar, ¿sí?, sobre una problemática y categóricamente debido a la característica de la validez interna lo tiene de manera muy débil por lo mencionado anteriormente, ¿sí?
Luego tenemos el diseño retrospectivo de comparación de grupos, que hace referencia al diseño de estudio de casos y controles, en donde se pretende comparar dos grupos. Un grupo que presenta una característica específica de interés del investigador, que es la variable dependiente, y el otro grupo que no posee esa característica. Voy a hacer un ejemplo dentro de lo que es los estudios dentro del área de salud para que se pueda comprender. Por ejemplo, para poder verificar si el consumo de tabaco, ¿sí?, es un factor de riesgo, ¿verdad?, para la producción de cáncer de pulmón, yo lo que debo hacer es, justamente para no caer en falta de ética, como ya les mencioné, no se pueden manipular variables en donde poner, variables independientes en donde ponemos en riesgo la vida de los sujetos o causamos algún tipo de daño, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer es partir de la variable dependiente, que serían las personas diagnosticadas con cáncer, ¿sí?, que serían mis casos, y los controles serían las personas que no fueron diagnosticadas con cáncer. Hice los estudios correspondientes y salió negativo, ¿sí? Y se evalúa retrospectivamente el factor de riesgo, que en este caso es el consumo de tabaco, ¿sí? Si la persona consume o no consume tabaco. Y lo que se hace posteriormente es un análisis de asociación de variables por medio del chi cuadrado para verificar si el consumo de tabaco está asociado a la presencia justamente del diagnóstico de cáncer. Y así también existe otro análisis que se aplica dentro de los estudios de casos y controles. Específicamente, la prueba que se realiza es el odds ratio, ¿sí? El odds ratio nos da tres posibles resultados, ¿sí? Puede ser que la variable independiente sea un factor de riesgo, que sea un factor protector o que la variable independiente no está asociada con la variable dependiente. Entonces, justamente nos facilita eso de este tipo de estudios, de comparar un grupo que tenga una característica y otro grupo que no tiene la característica de interés, que es la variable dependiente, y retrospectivamente se verifica si la variable independiente es un factor de riesgo o es un factor protector o simplemente no está asociado, ¿verdad? Otra característica que se menciona es que ambos grupos deben ser equivalentes en todo menos en la característica de estudio. Como saben, el grupo, en el ejemplo que les mencioné, en el grupo de casos tenía el diagnóstico clínico y el grupo control no tenía el diagnóstico, ¿sí? En cuanto a la validez interna, es mayor que el diseño anterior, ¿sí?, por la existencia de posibilidad de la influencia de la variable independiente en la variable dependiente. Pero existen varias variables extrañas que no son posibles controlar. Paso al siguiente. Diseño retrospectivo de grupo único. Corresponde a los estudios correlacionales, ¿sí? Estudio las variables existentes en donde se quiere establecer relación. Entonces tenemos variables dependientes, toma diversos valores y no un único valor como en el simple de toma de un único valor. Tenemos un grupo único de todos los valores de la variable independiente y dependiente que están bien representados y se establece la relación entre las variables, ¿sí? Es como el diseño que yo hice en mi investigación. Yo establecí la relación en un grupo, ¿sí?, de mujeres docentes que se encontraban en pareja, ya sea unión de hecho o unión civil, y establecí la relación entre dos variables, entre la satisfacción marital y los componentes de amor. En este caso, la satisfacción marital sería mi variable dependiente y mi variable independiente serían los componentes del amor, ¿sí? Siguiente, tenemos los diseños prospectivos. Los diseños prospectivos, como ya sabemos, se parte de la variable independiente. En este caso se tiene una sola variable independiente, se seleccionan los sujetos de ese valor formado, al menos dos grupos en función a esos valores, ¿sí?
En control de la variable extraña lo que se puede hacer es el emparejamiento, ¿sí? Y también el control estadístico, utilizar las pruebas estadísticas que corresponden para el análisis y la introducción de varias variables que pueden ser relacionadas, variables dependientes, ¿sí? En este caso, ya que se puede comparar, se utiliza a la hora de tener una sola variable independiente y dos grupos, se pueden comparar las medias por medio de la prueba T-Student o si se tienen más de dos grupos por medio de la NOVA. En caso de que se haga justamente este tipo de comparación, ¿sí? De manera prospectiva. Luego tenemos el diseño prospectivo complejo, que se tienen más variables independientes, pero una sola variable dependiente. Se incorpora variable extraña como una variable independiente al estudio cuando sospechamos que puede tener un efecto dentro de la variable dependiente, ¿sí? Obviamente este tiene más validez interna en comparación a los diseños anteriores. Y los análisis que se pueden hacer es justamente el análisis de varianza de dos factores, de la misma manera que se hace el análisis en los diseños de experimentales multifactoriales de 2x2 que vimos anteriormente, ¿sí? De cualquier forma, en la diapositiva ustedes van a tener el tipo de diseño que se puede llegar a hacer. Luego tenemos el diseño prospectivo de un grupo único, el grupo único, que mide todas las variables independientes que se considera que están relacionadas con la variable dependiente que queremos investigar y posteriormente se mide la variable dependiente para estudiar la relación entre ellas, ¿sí? Entonces, correlacional, ¿sí? En este caso la validez externa puede ser mucho mayor porque requiere justamente de un análisis en el que se aplique el cálculo del tamaño de la muestra, ¿sí? Y se seleccione los casos de manera aleatoria también, siempre como mínimo llegando al tamaño de la muestra asignado en la prueba de cálculo del tamaño muestral. Tiene dos finalidades, la descriptiva y la predictiva. Justamente la descriptiva estudia las variables que covarían con el fenómeno, obviamente de interés, y el problema es muy complejo o se sabe poco sobre sí mismo. Mientras que la predictiva, ¿sí? Se conoce más sobre el problema y se trabaja con todas las puntuaciones. Se puede hacer análisis de regresión, ¿sí? Para poder justamente ver esas predicciones. Tenemos las variables independientes con la variable dependiente. O análisis de regresión múltiple también si tenemos varias variables independientes, ¿sí? Luego tenemos los diseños evolutivos, que son las que se tienen en cuenta como variable independiente en la edad, que es aplicable justamente en los estudios de, mejor dicho, dentro de lo que es la psicología del desarrollo o psicología evolutiva que vimos como materia en el área básica. Y justamente se puede obtener los datos por medio de la aplicación de este tipo de estudios. Entre los diseños evolutivos tenemos el diseño longitudinal, donde los datos de una misma muestra de sujetos se toma a un largo del tiempo, es decir, se hacen varias evaluaciones de sujetos en un correr de tiempo, ¿sí? Análisis de datos, solo dos momentos temporales y se hacen comparaciones de medias, en este caso, se prueba la T-Student para muestras independientes como prueba de análisis de datos y en caso de que se hagan varias mediciones a través del tiempo, o sea, más de dos mediciones, se aplica el ANOVA, que es el análisis de varianza de grupos, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Se pueden tener muchos datos sobre el proceso del desarrollo, ¿sí? Y cómo se van modificando los grupos a través del tiempo. Alta comparabilidad de grupos, permite estudiar la continuidad entre edades muy distintas y permite controlar el efecto de la cohorte, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Lleva mucho tiempo y dinero. Puede haber la mortalidad experimental o muerte experimental que vimos que es una amenaza a la validez interna, entonces a la calidad de datos que podemos llegar a obtener. Pueden haber sesgos en la evaluación porque se evalúa lo mismo de manera varias veces a través del tiempo. La edad puede ser una confusión, o sea, una variable extraña también, si es que no se controla adecuadamente.
y el efecto de los eventos que pueden ocurrir durante el proceso de la investigación, fuera lo que es el ámbito de la evaluación en sí, dentro del proceso de la investigación. El contexto del sujeto pueden ser otras variables extrañas. Luego tenemos los diseños evolutivos transversales. Los datos se toman de los sujetos de diferentes edades en un solo momento temporal y se hacen los análisis de datos. Del mismo modo de los diseños experimentales unifactoriales, como habíamos visto antes, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene? O sea, se pueden hacer justamente comparaciones entre, mejor dicho, se pueden hacer un análisis de línea temporal, de los cambios de línea temporal de acuerdo a las edades, eh, y también tiene como ventaja que es mucho más barato, poca duración de realizar el trabajo, o sea, se puede hacer más rápido, baja tasa de abandonos, ¿sí? Porque solamente una vez se evalúan los sujetos y no requiere relación a largo plazo entre investigadores y sujetos. Y se tiene control del efecto histórico porque solamente se evalúa una vez la variable, ¿sí? ¿Qué ventajas? Mejor dicho, desventajas, falta de comparabilidad entre los grupos. O sea, acá se hacen líneas de evaluación a través del tiempo del sujeto, ¿sí? El sujeto como muestras de sujetos de diferentes edades varían en puntuaciones, ¿sí? Se puede tomar, por ejemplo, eh, las puntuaciones de los sujetos para que nos dé una idea, ¿sí? Pero no se compara entre grupos, eso hay que atender, ¿sí? No se sabe la dirección del cambio de un grupo en la que se forma parte justamente porque solamente una vez se evalúa a la persona con edad, que puede tener diferentes edades en edad madurativa, o sea, puede ser diferente la edad cronológica a la edad mental o la edad madurativa, entonces eso puede ser una variable extraña. No se sabe la continuidad del desarrollo de los casos individuales y otra vez justamente puede ser confusión la edad por el tema de edad cronológica y edad mental y los efectos de la cohorte evaluada. Luego tenemos el diseño evolutivo, mejor dicho, secuencial, que además de la edad se estudian los efectos de la cohorte. Se estudian dos o más cohortes en dos o más momentos temporales, ¿sí? Y se comparan las variables dependientes entre esas cohortes, entre esos grupos, ¿sí? Por eso se aplica el análisis de datos de ANOVA de dos factores de medida, justamente como análisis de datos. Bueno, ya que se comparan dos grupos, o sea, dos o más cohortes en este caso, ¿verdad? Y se tienen en cuenta los efectos de la cohorte y la edad. Por ejemplo, se pueden comparar el desarrollo del lenguaje según diferentes grupos etarios, ¿sí? Según las edades. Incluso el desarrollo madurativo a nivel cognitivo, ¿sí? Que es algo que se puede comparar entre diferentes grupos a ver qué tipo de resolución de problemas se pueden hacer, ¿sí? Entonces, como les mencioné, debido a esa razón en que se evalúan las cohortes, dos o más, en dos o más momentos, el análisis de datos que se hace es ANOVA el análisis de varianza o ANOVA de dos factores con medidas repetidas de cada uno de los grupos, ¿sí? Ventajas, tenemos abundante datos del proceso de desarrollo, alta comparabilidad, del grupo dentro de una misma cohorte, permite estudiar la continuidad a edades muy distintas, permite controlar el efecto de la cohorte, permite controlar los efectos históricos, ¿sí? Desventaja, es mucho más costoso, lleva mucho más tiempo para los grupos que se estudia y alta posibilidad de muerte experimental o abandono, ¿sí? Puede haber sesgo debido a las evaluaciones repetidas, cosa que hay que tener en cuenta. Esto correspondería a los que mencioné antes, los diseños no experimentales en psicología, mientras que en Kerliger se habla de diseño por encuesta como otra clasificación. Y se puede, en realidad dentro de lo que es investigación comportamental,
El diseño de encuesta sería una clasificación de los diseños no experimentales. Y según el tipo de cobertura de población, si se estudia toda la población sería encuestas censales y si estudia la muestra sería encuestas muestrales. Debido al el objetivo de la investigación, mejor dicho, puede ser descriptivo o explicativo o analítico en caso de que se relacionen variables. Según la estructura temporal, si se evalúa una vez en el tiempo sería transversal y si se evalúa varias veces en el tiempo son longitudinales. ¿Sí? Se habla de panel cuando se miden los cambios producidos en los sujetos de una muestra de modo individual a lo largo del tiempo, o sea, intrasujeto se evalúa. Y de tendencia o series temporales es cuando se identifica el cambio en el mismo individuo, en este caso en este tipo de población, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Tenemos según la estructura poblacional que pueden ser encuestas sobre una misma muestra y sobre distintas muestras. Cuando se hacen investigaciones estudiando o analizando otros estudios de calidad por medio de criterios que se establecen para la selección de las investigaciones, hablamos de lo que es el metaanálisis, ¿sí? Que es el nivel más alto de evidencia que se puede tener referente a un tema de estudio. Luego tenemos el diseño observacional, que tiene como objeto el estudio del comportamiento espontáneo en su contexto natural. ¿Sí? Categóricamente en este tipo de diseño se utilizan la metodología, obviamente, el método observacional, observaciones ya sea sistemáticas o estructurales sería, o no, y las observaciones eh, que pueden ser no participantes, o puede ser también las observaciones no sistemáticas. Los tipos de observaciones como técnica de recolección de datos vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, en este caso, sin intervención del investigador y la no restricción de la respuesta de los participantes a través de una tarea o instrumento de evaluación, el objeto de estudio es el comportamiento espontáneo de los sujetos. Y como menciona Anger ahora, en 1988, como un procedimiento encaminador a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta eh, con un con una, mejor dicho, adecuada interpretación, captando su significado de forma que mediante el registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada espontáneamente en un determinado contexto, y una vez que se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, no proporciona resultados válidos dentro de un marco específico de conocimiento. O sea, se puede estudiar la conducta dentro de clase, dentro de las relaciones interpersonales, cómo lo realiza para realizar una tarea. Es algo que se puede aplicar dentro del ámbito de la psicología educacional. ¿Sí? Bueno, esto corresponde a lo que son los diseños no experimentales. Espero que haya quedado claro y cualquier cosa estoy a la orden para poder aclarar las dudas que tengan.